El día de hoy es jueves y como cada jueves tenemos nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, ¿cómo estás? Buenos días, bien Evaristo, buenos días público. Con energía y entusiasmo, ¿no? Ah, claro. Aunque ya está terminando la semana. Pero bueno, felicidades Jesús, pudimos que cumpliste años hace unos días. Sí, la semana pasada estuvimos de festejo. Qué bueno, todo un bien. año más. Bien, claro. De salud. Todo bien. Perfecto, pues no te vamos a preguntar tu edad, pero se ve tu experiencia. El tema de hoy, Jesús, es cómo acreditar la propiedad de cosas, de objetos, de artículos ante las autoridades. Ese es un tema que pues está en el ambiente desde hace mucho, porque va la persona a denunciar. Primero no quiere denunciar porque es un engorro, pero luego dice, está bien, voy a denunciar. ¿Sabe qué? Me robaron mi tanque de gas. Y a ver, acredite la propiedad. ¿Y de dónde lo sacó? ¿Cuándo lo compró? Deme la factura. Y se vuelve un problema este asunto de acreditar la propiedad de una bicicleta, de un televisor, de un equipo de sonido. Y ahí es donde entramos en complicaciones y por eso la gente se desencanta de presentar denuncias y ya no quiere hacerlo. ¿Cómo se puede acreditar? ¿Qué se debe hacer para que esto sea más sencillo? Sí, Evaristo, sí, efectivamente, a veces se vuelve más complicado para la víctima una situación como esa que para el propio delincuente que ha realizado el acto en perjuicio de esta persona. Tratándose pues de los bienes, este derecho de propiedad que el Estado debe garantizar, pues se puede definir como el derecho que tiene sobre una cosa para usar, gozar y disponer de esta. Entonces, de alguna manera, cuando presentas una denuncia, tienes que acreditar esa propiedad. Pero también está la otra parte, ¿no? Cuando la persona que ha sido detenida, pues tiene el beneficio de que al no acreditarse la propiedad, pues se extinga el delito, no haya delito que perseguir y pueda quedar impune ese acto, ¿no? Entonces ahí se da la situación en que las personas, cuando son víctimas de alguna acción delictiva, pues tienen que presentarse a reconocer sus bienes o incluso a identificarlos y acreditar esas propiedades para que se pueda proceder en contra del que se los ha hurtado. Debemos entender también que el derecho de propiedad no puede ser molestado. En la Constitución, en el artículo 16, establece que la persona tiene derecho a que no se le molesten sus papeles, bienes o posesiones, sino es a través de un mandamiento escrito por autoridad competente. ¿Qué significa eso? Que tú puedes poseer tus bienes y nadie te puede privar de esa posesión. Solamente en este caso de la pregunta que me estás haciendo, la autoridad te puede requerir de que acredites esa propiedad si está relacionada a una investigación o a una conducta delictiva generada por otra persona, no por el titular de los bienes. De ahí que para acreditar esa propiedad, si se tratara de un delito como el de despojo, pues tendría que ser a través de la escritura pública, a través de la constancia de posesión, a través del documento que muestre que esa propiedad fue adquirida lícitamente. Pero en ese sentido los inmuebles pues tienen mayor oportunidad de registro, en el sentido de que hay documentos que avalan esa propiedad para poderla acreditar. Tratándose de los bienes inmuebles, que son los bienes que pueden trasladarse, pues de entrada tenemos que pensar que deben ser bienes adquiridos de manera lícita. Claro. Y de alguna forma, ante la autoridad ministerial, el acreditarlo con una factura, con un ticket, con una boleta, con algún documento que acredite que previamente al acto tenías posesión de ese bien, sería suficiente. Pero a veces se da el caso de que las personas pues no guardan sus facturas, no guardan sus tickets, no tienen un documento con el que puedan acreditar que tienen ese bien como propiedad. Y es ahí donde empiezan a veces los conflictos con las personas, tanto para denunciar como para reclamar lo que ya les han robado, ¿no? Entonces, la forma de acreditarlo cuando existen documentos, pues exhibiendo esto sería suficiente. Sin embargo, tratándose de que no existieran estos documentos, pues podría ser a través de la prueba personal o a través de la prueba testimonial, que permitiría acreditar
que existió el objeto, que estuvo en posesión de la persona a la que le fue sustraída y que de alguna manera le pertenece, a través de esos testigos que puedan identificar plenamente el objeto, sus características y sobre todo que estuvo en dominio de la persona, dentro de su esfera jurídica, dentro de su campo de acción para disponer de ella, ya que se entiende que la posesión presume la propiedad. Es correcto. Ahora pues tendremos que llevar testigos para que acrediten que tal cosa es de uno, lo cual pues complica también un poco, ¿no? Que la gente tenga tiempo, coincida en el horario, quiera asistir, hablar a favor de uno, ¿no? Desde luego. Así es que ese es un tema que pues en algún momento pues debería simplificarse, ¿no? Y sobre todo yéndonos un paso atrás o dos pasos atrás, primero lo que has dicho atinadamente, que debemos comprar cosas lícitamente, no comprarlas de segunda mano, en mercados sobre ruedas, que no sabemos si son robadas o no. Ese es el primer paso, ¿no? Y segundo, fomentar la cultura de guardar los documentos, ¿no? Es correcto. Si el hecho de que el bien que se pretenda reclamar pudiera venir de un acto ilegal, pues se impide que esta persona pueda demostrarlo. Se da mucho en las situaciones de las posesiones de vehículos robados, por ejemplo. Así es. Que de repente el adquirente no tiene conocimiento del origen y se lo compra a otro, a un tercero. De alguna manera se hace una compra de buena fe, pero en alguna revisión de repente aparece que el vehículo se encuentra reportado como robado, ¿no? Ahí en esos casos, pues la persona que posee el vehículo se entiende que desde el momento que la posee se presume que es propietario de no podría ser molestado por esa posesión. Sin embargo, en la revisión de esos vehículos se da muchas veces que hay un reporte y ya está la denuncia hecha, acreditado el bien, la persona que realizó esa denuncia para que se pudiera levantar ese reporte, acreditó o tuvo la obligación de acreditar que le fue robado ese vehículo, para que pueda de esa manera, con ese antecedente y señalamiento, buscarse ese vehículo, de tal manera que cuando se encuentra en posesión de otra persona y ésta no puede acreditar que le pertenezca, o que ya por el robo sus documentos no tengan el valor suficiente para acreditar esa propiedad, entonces ahí es donde empieza el proceso. Pero se dan diferentes tipos de circunstancias. A veces el poseedor es comprador de buena fe, a veces existen errores en los levantamientos de los reportes. Entonces, dependiendo de las circunstancias que se den en la sustracción de esas unidades, es el tipo de investigación que se deba realizar, puesto que de entrada tú transitas en la calle con un vehículo y se presume que es tuyo desde el momento que se te ve vas conduciéndolo. pues, claro. La revisión es la que de alguna forma pone en evidencia esa situación, o el señalamiento de una persona de que es su unidad, y eso da pie a que dentro de la investigación pues se tenga que acreditar ese tipo de propiedades, tratándose de un vehículo. Pero en muchas otras ocasiones a veces se ven involucrados bienes inmuebles en actos en los que se pretende, a través de la ley de extinción de dominio que está de moda ahorita, todo es una situación en la que si en un inmueble se cometió un delito te puedan quitar la propiedad. También te lleva a demostrar que esa propiedad fue de un origen lícito, y aunque el que le haya cometido el delito dentro de esa propiedad, si no era el propietario, pues se entiende que lo puede reclamar. Claro, qué situación, ¿eh? Hay situaciones en las que, dependiendo de las circunstancias, en la forma en la que tienes que acreditar, o de acuerdo al tipo de delito que te vas a acreditar la propiedad, pues es como se debe actuar. Si se trata de un inmueble, pues la procedencia lícita de la adquisición y los contratos implicarían poder reclamar este inmueble. Si se trata de un inmueble, pues indiscutiblemente pues la documentación de adquisición como una factura o un ticket sería suficiente. Sin embargo, ahí es el problema que la gente enfrenta comúnmente, por no poder tener ese documento, al extraviarlo, al no pues ocuparse muchas veces de guardarlo, y cuando sucede que hay una sustracción de su bien, pues tendrá que ir a demostrar que existió el bien, que estuvo bajo su dominio y que tiene las características del bien que fue sustraído. Muchas veces sucede cuando a las personas las roban en los camiones de transporte público y de repente les quitan el celular, no se dan cuenta ellos de eso,
pero más adelante la persona que sustrajo ese objeto, pues es detenida y se les encuentran los objetos, y es en muchas de esas ocasiones que se llama a la víctima para que reconozca o identifique su propiedad. Pero en las ocasiones en las que no puedes demostrar que es tuyo, pues le beneficia mucho al imputado, y ahí es donde de alguna manera los testigos pueden ser útiles para acreditar la preexistencia y falta posterior de lo robado a través de la prueba testimonial, en la que el Ministerio Público pueda recabar datos para que se demuestre que te pertenece el objeto. Claro, en tu experiencia profesional, Jesús, ¿qué te dicen los ciudadanos cuando son objeto de algo como esto, un asalto, un robo? Se desesperan, se enojan contra la autoridad, el Ministerio Público. ¿Qué es lo que pedirían o qué ven los abogados para poder hacer un proceso más rápido de esto? Es común que en un procedimiento en el que se encuentren involucrados objetos que han sido sustraídos, pues eso tenga que conservarse en la investigación hasta el momento en el que el asunto se resuelve. Entonces ahí es donde la gente comúnmente refleja su inconformidad, porque el objeto no puede disponer de él hasta que no se concluya el juicio a través de una salida alterna, a través de algún acuerdo reparatorio o alguna causa que pueda concluir ese procedimiento, y es hasta ese momento en el que se les ha devuelto las propiedades. Y eso pues una inconformidad general para las personas, incluso el hecho de que les sean útiles esos objetos, pero que estén involucrados en una investigación, pues ya les impide y los priva de un derecho, que desde luego se refleja en la reparación del daño y en la posibilidad de poder cobrar los daños ocasionados a consecuencia de la sustracción del objeto, o incluso el aseguramiento de una propiedad, pero todas están a reserva a que se resuelva el proceso. Entonces sí hay una gran inconformidad, porque no de manera inmediata vas a disponer nuevamente de tus propiedades. Así es. Eso pues causa un perjuicio para la propia víctima. ¿Qué se podría hacer al respecto? Pues de entrada los procedimientos deben ser ágiles para poder concluir con un asunto lo más pronto posible, y muchas ocasiones pues se da la circunstancia de que la propia carga de trabajo, la falta de infraestructura, la falta de personal hace que los asuntos se vayan dilatando. Sin duda, pues muchas gracias, Jesús. Gracias, el tema ahí lo tiene. Recordemos y reiteramos, no comprar cosas que sean robadas, va a ser difícil acreditar la propiedad, y la otra, conservar las facturas. Ahora con la digitalización se me ocurre que hay que tomarle foto a la factura, deme el boleto de compra, la factura, pum, foto, y ahí lo podemos tener en un archivo, ¿no? Y hay facilidad para adquirir las facturas cuando se trata de la adquisición de un bien que está regulado fiscalmente, desde luego, pues la misma persona que te lo vendió puede proporcionarte una impresión de la factura, puesto que esta está ligada a los impuestos que se generan por las operaciones. Entonces, si se trata de un vehículo en el que perdiste la factura, pues puedes ir a la agencia donde se adquirió a solicitar una nueva impresión, ¿no? Entonces hay facilidad a veces para conseguir documentos. Aunque te va a llevar tiempo. Pero hay esos objetos que pues son a través de los tickets, que muchas veces se borran con el mismo clima, el sol hace que el ticket ya no tenga. Y eso ahí implica pues que si no tienes forma de probarlo, a lo mejor llevas el ticket en blanco y no te puede demostrar el mismo ticket que hay un bien que se describe en ese documento, ¿no? Entonces ahí es donde entra la parte de acreditar que ese objeto existe y que ese objeto es de tu dominio. Propiedad. Porque en caso contrario, pues no hay delito prácticamente. Si vas a levantar una denuncia por un robo y no tienes manera de acreditar la propiedad, pues no hay delito la autoridad misma se niega pues a darle curso cuando no existe con qué acreditar que existía ese objeto. Así es. Pues muchas gracias otra vez, Jesús. Buen día. Buen día, público.